El año pasado había publicado una encuesta en la pestaña Comunidad del canal preguntándoles si les gustaría que hubiera una película exclusiva de la Mosasaurus debido a la poca aparición que ha tenido en Fallen Kingdom y Dominion, y la mayoría estuvo de acuerdo. Y como ya es de público conocimiento que estamos en vistas de una nueva película de la saga jurásica, les traigo este video, y que tenía que haber publicado hace tiempo, y es una idea que debe de considerar el estudio para expandir el universo jurásico más allá de dinosaurios, teniendo como protagonista al Mosasaurus, o sea, un spin-off, sin ninguna otra criatura que le arrebate protagonismo, y que esta vez no quede marginado al relleno. Este animal apareció por primera vez en Jurassic World, donde realmente brilló, porque era una de las atracciones más visitadas del parque, y la película, al estar desarrollándose en una isla, la Mosasaurus iba a aparecer, ya que no tenía dónde ir, y los personajes eran quienes se acercaban directa o indirectamente. Y obviamente, también la incluyeron para que aniquile, de manera épica, la vida de la Indominus. Ya para Fallen Kingdom fue que no la supieron usar. Al ser un escamado excesivamente grande, los guionistas movieron el lago para que conectara con el océano para que siga apareciendo, sobre el mensaje final de la película y que ya habíamos visto en los avances. En Dominion vuelve a aparecer de manera obligada y que no repercute para nada en la trama. Hizo más en la cuarta temporada de Campamento Cretácico que en las anteriores dos películas. En base a estos desperdicios es que yo creo y defiendo que se debería producir una película propia de la Mosasaurus para explotar su potencial, en vez de una nueva secuela de Jurassic. Pero bueno, no es objetivo de este video cancelar Jurassic 7, pero sí evocar esta idea. Como ya ha pasado con el Rey Escorpión de la Momia, Hobbs y Shaw de Rápidos y Furiosos, Minions de mi villano favorito y El Gato con Botas de Shrek, son algunos ejemplos de franquicias que han expandido su universo con personajes que fueron bien recibidos y que profundiza su historia más allá de su primera aparición. Así que de producirse una historia que la involucre, la misma debe ser llevada al mar, en tramas que pueden ir desde lo más simple, sin tantos personajes y de corta duración, onda miedo profundo. Pero si se quiere ser más codicioso, entonces se podría contar una historia sobre el desequilibrio ecológico que causaría en el ecosistema marino, porque al tratarse de un animal enorme, necesitaría toneladas de alimento por día para subsistir, y eso implica que se altere la red trófica ya establecida en los mares, y según su apetito, pudiendo causar la extinción de algunas especies dominantes, como cetáceos o tiburones, alimentándose de más integrantes de los que podría reponer la población. También la sola presencia de la Mosasaurus incidiría en el cambio migracional de la hidrofauna, con tal de evitar al depredador. En este contexto, pueden ingresar o rescatar personajes ambientalistas que ya hemos visto anteriormente en la saga, como Nick Van Owen, quien vimos en El Mundo Perdido, que traten de afrontar este problema, y que serviría de gancho para atraer a la primera generación de Jurassic. Aunque quien lo interpretó ya se alejó de cines de grandes producciones y se volcó hacia el género de drama y comedia, su personaje podría ser interpretado por otro actor parecido, como ya pasó con Dodgson. Otra idea que se podría barajar es la obstrucción que representaría para la pesca comercial, llevando a que este rubro minimice la actividad, causando una baja en la producción y afectando la economía mundial, incluso de países que dependen exclusivamente de la pesca como China, Japón y Corea. El efecto mariposa del que una vez habló Ian. Ante esta situación, los gobiernos liberarían sus fuerzas armadas con tal de exterminar al mosasaurio, y en contraste, aparecerían en escena organizaciones no gubernamentales que busquen proteger al animal, que nos pondrían en una encrucijada sobre qué debemos proteger, si priorizar el bienestar humano o el del Mosasaurus, que desconoce el mundo en el que está, e ignora las consecuencias de sus actos solo por sobrevivir, como sostén argumental de la trama. Y la siguiente idea que se me ocurre es la comercialización y cría de mosa, porque está en la viveza del ser humano en sacarle provecho económico a todo. Al no encontrar una solución definitiva a sus implicancias en los océanos, este trataría de primero rastrearla y estirparle alguna escama para luego clonarla, pero esta vez de manera controlada para fines de lucro, ya sea cosmético, medicinal o alimenticios. Me gustaría ver una del desequilibrio ecológico o la encrucijada ético-humana, sobre todo porque son
cuestionamientos que planteaba Crichton en las novelas. Así que mínimo 2 películas se podría contar con la Mosasaurus como antagonista, una por cada problemática, que no dejan de ser interesantes y que tenga su propia película merece ser explorado. Pero tal vez me preguntes, ¿en serio crees que solo un Mosasaurus puede causar tantos problemas para contarla en 1 o 2 películas? Y yo te diré que no, pero es preferible eso a que seguir viéndola y decorando una escena. Te hace preguntar por qué la incluyeron la primera vez si después no saben qué hacer con ella. Creo que los guionistas cometieron un error al liberarla en Fallen Kingdom, y ahora otro guionista tiene la complicada tarea de seguir continuando su historia, aunque de aparecer en Jurassic 7 no creo que vaya a destacar. Ojalá que Universal plantee sobre la mesa una película acerca de la Mosasaurus en un futuro no tan lejano. Entre tantos proyectos que se están por lanzar, un primer spin-off de la saga no vendría mal. Y qué mejor que con este animal, que sabemos que está ahí, presente y de la que tampoco se sabe. Son asuntos que se deben responder en una película. Resumiendo, desarrollar una película de la Mosasaurus está limitado por el solo hecho de que siempre habría que inventar una excusa para llevar la historia al mar, además de caro, pero que a la vez situaría la trama en un ambiente poco navegado, que tiene sus complicaciones y al estar alejado de la civilización, pone a los personajes en un escenario lleno de suspenso y tensión, situaciones que no siento desde el mundo perdido, y eso la Mosasaurus lo puede recuperar. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.